Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, sí. Sí, buenos días, muy bien todo, gracias. Gracias, buenos días. Quiero comenzar agradeciendo de manera especial a la Facultad de Contaduría Pública, al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, a la Escuela Universidad Autónoma Metropolitana por la invitación a participar en esta semana de la auditoría. Sin duda, estos espacios académicos son fundamentales para reflexionar no solo sobre la ética contable, sino también con el sentido ético y social que tienen en esta profesión. He sido invitada el día de hoy con el tema Código de Ética Profesional. Trataré de enfocarlo más al área del contador público. Y soy la doctora Erika Vidal Mejía, actual titular del órgano interno de control en los servicios de salud pública y dependiente de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. Muchas veces cuando hablamos de ética, pues pensamos en normas muy concretas, muy abstractas, en obligaciones. Sin embargo, la ética pues se manifiesta por decisiones que muchas veces podemos aceptar o rechazar dentro de un encargo, ¿no? O dentro de un puesto público. Sobre todo cuando documentamos algún hallazgo, cuando enfrentamos alguna presión de manera indebida o cuando decidimos guardar silencio o incluso hablar. Entonces es cuando la ética pues se pone a prueba si todo va bien y si no va bien también. Existen a veces conflictos de interés, riesgos. Por ello es importante que en esta sesión, en este webinar, podamos de alguna manera referirnos a este tema tan importante dentro del ejercicio profesional y pues para los estudiantes que están en esta ocasión acompañándonos. Voy a dar continuidad con propiamente los objetivos del Código de Ética Profesional. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Los objetivos propiamente de este webinar, pues es que comprendan el alcance real del Código de Ética Profesional, que lo podamos visualizar como una herramienta viva, aplicable a situaciones cotidianas en el ejercicio profesional. Vamos a analizar principios fundamentales que lo integran, las amenazas que se pueden tener dentro de una dependencia en áreas contables y las salvaguardas que permiten proteger pues este juicio profesional. Pero sobre todo, creo que es importante desarrollar la conciencia ética y que al enfrentar un dilema profesional se puedan identificar cuando una decisión es correcta o cuando esa decisión ética es un tanto cuestionable. Precisamente se trata de que veamos cómo se construye en esta sesión académica este tipo de ideas y cómo las podemos ir reforzando al final de la sesión. Al final agradecería sus preguntas si es que las tienen y sobre todo la atención que me están prestando. Como siguiente punto, tengo la oportunidad de compartirles un video importante porque nos va a permitir dilucidar lo que es la ética y la moral. Muchas veces la confundimos y es importante que podamos también identificar las características de ello.
Bueno, como podemos ver en este video, tenemos más claridad de lo que es moral y ética, las diferencias que hay en ellas. Y dentro de lo que es la ética en la contaduría pública, lo destaco porque pues son las áreas que tienen esta actividad de hoy, en particular la contaduría pública. Creo que es una de las profesiones que tienen mayor impacto social. Su micrófono está bloqueado. ¿Me escuchan ahí? Sí. A ver, ahí me escuchan. Sí, pero ya se escucha, fue un momento, pero ya se escucha. Ok, ok. Bueno, mencionábamos acerca de la ética en la contaduría pública. Aquí tenemos a alguien. Ok. Sobre este punto mencionamos que la contaduría pública es una de las áreas o profesiones con mayor impacto social, ¿no? Decíamos que si algún contador actúa sin ética, pues no solo comete una falta individual, sino que también va a ir afectando a terceros que confían en su trabajo. Por eso es importante mencionar que la ética en la contaduría pública, pues es una profesión basada en la confianza, que tiene impacto social y económico y que tendrá consecuencias de la falta de ética. En su labor, porque además es de interés público. Pensemos que si en una empresa se presenta una información financiera maquillada, pues, y que éste obtiene un financiamiento que no le corresponde, cuando la realidad se hace evidente, pues los más afectados precisamente no van a ser no solo son los directivos, sino empleados, proveedores y demás, sino todos los demás para quien eran ese tipo de servicios, ¿no? Entonces es muy importante que la ética profesional no sea solo un compromiso de interés público, no, que sea un compromiso de interés público, más no solo de un cliente o de una persona. Por eso la importancia. Dentro de los principios fundamentales, el Código de Ética Profesional va a establecer 5 principios fundamentales que van a ayudarnos a orientar la conducta del contador público en este caso. Estamos hablando de la integridad, la objetividad, la competencia profesional y el debido cuidado, la confidencialidad y el comportamiento profesional. Estos principios no pueden ser reglas aisladas, son integrales, de alguna manera nos permiten tomar decisiones adecuadas y en la práctica profesional, pues los dilemas no vienen etiquetados, ¿no? No existe un aviso que diga que hay un problema ético, hay que ser muy cuidadoso en la aplicación de los principios, identificar los riesgos y actuar con mucho criterio profesional. Otro de los principios importantes es el principio de integridad. Este es un principio fundamental en la cual pues prácticamente se basan o están involucrados los demás principios. ¿Por qué? Porque precisamente en este principio de integridad pues vamos a tener honestidad de transparencia, no tener errores o no inducir errores, rechazo a algunas presiones indebidas y es base de la credibilidad de los principios fundamentales. Entonces, actuar con integridad implica, pues, ser muy honesto, transparente, coherente. Y es importante que en este principio se menciona siempre la verdad competitiva y no la que le conviene precisamente al actuante en el área contable, ¿no? En este caso, un contador íntegro va a entender que la firma que él realiza, la opinión personal, pues va a ser como de las principales características que lo van a identificar. Entonces, es muy importante que si esa integridad se pierde, pues la confianza pública termina rota, ¿no? Y es muy difícil que puedan recuperar la confianza en este tipo
de profesionales en el área contable. Dentro de la objetividad, me dicen que no se ve la presentación. A ver. ¿Sí se ve o no la presentación? ¿No se veía? No se aprecia aún. Ahí ya se ve. Correcto. Ahí se ve. Correcto, ya se ve. Sí, muy bien. Gracias. Bueno, estábamos en la diapositiva de la integridad, todo lo que pudimos mencionar respecto a ello. En el tema de la objetividad, pues es importante este principio porque permite tener juicio libre de sesgos, se evidencia hechos, hay una independencia mental y es una postura profesional firme. Este principio tan importante que es el segundo, pues nos permite tener justo este juicio libre debido a influencias, ¿no? Que pudiéramos tener en el área contable. Hay muchos factores dentro de la objetividad que pueden afectarla, como pueden ser relaciones personales, intereses económicos, presiones jerárquicas, incluso por instrucciones de algún superior. Entonces, para un área, por ejemplo, de un auditor que ha trabajado muchos años en la misma empresa con ese tiempo que ya tiene y la confianza que tienen o la cercanía o incluso alguna amistad, aunque no exista una mala atención, esa familiaridad que puede tener puede disminuir esa capacidad crítica de la objetividad. Por eso es importante, pues, tener una percepción externa, en este caso los contadores, ¿no? Siempre deben de preguntarse si su juicio está basado en evidencia o en la convivencia. Por eso es importantísimo el tema de la objetividad en estas áreas, ¿no? De manejo contable. Otra de las competencias que tenemos es la competencia y debido cuidado. Esta competencia profesional implica pues mantener actualizado y estar actualizado y contar con todos los conocimientos necesarios para desempeñarse adecuadamente en el trabajo. La normativa confiable, pues de alguna manera refleja todas las diligencias que se ejecutan en ese trabajo. Es siempre mantener todos los documentos de manera adecuada. Por ejemplo, podemos hablar de reducir procedimientos para cumplir plazos o presupuestos, que generalmente es una práctica que está atentando a este principio, porque entonces no estamos tomando en cuenta la documentación adecuada para poderlo cumplir, ¿no? Por eso es que los contadores en este rubro se entiende que deben de tener una calidad de su trabajo competente, que su calidad del trabajo no va a ser negociable, que tienen que llevar los tiempos y las formalidades que con ello sean requeridas. Para lo que es la confidencialidad, pues en este caso estamos hablando de una cosa también muy, muy relevante, que es pues propiamente la protección de la información. eh, pues de alguna manera da esa confianza al público, a los clientes de quien se trate. ¿Y por qué? Porque se tiene de alguna manera información estratégica, no puede ser divulgada, pues puede generar daños desde económicos, legales, de reputación. Actualmente con todos los sistemas digitales, pues
cobra mayor relevancia que se puedan compartir información por medios electrónicos sin debidas medidas de seguridad. Entonces, esto también sería una falta de ética, ¿no? Utilizar toda esa información de manera privilegiada para poder tener algún beneficio personal es muy complejo y es de mucho cuidado. Por eso es que la confidencialidad, pues, es propiamente el respeto a demostrar ese profesionalismo y responsabilidad ética, en este caso, tanto del área contable, de un área auditable. Dentro del comportamiento profesional, bueno, aquí es importante comentar que se deben de cumplir normas y actuar de la manera en que no se desacredite la profesión. Cada acción del contador público pues va a contribuir a la percepción social de la contaduría. Aceptar trabajos sin competencia técnica también es un problema. Prometer resultados que no se van a poder dar o actuar de manera poco transparente pues afecta no solo al profesional sino a toda la comunidad dentro de ese espacio contable. Entonces, un contador ético, un auditor con ética, pues entiende que va a representar esa profesión con un alto compromiso social, ¿no? Por eso es que ponemos aquí que es un cumplimiento normativo, que hay una conducta ética, que es una imagen que da la profesión y una responsabilidad social del mismo. Algo importante dentro de este webinar también es identificar las amenazas a la independencia de todos estos rubros que hemos ido revisando. Y dentro de las amenazas a la independencia tenemos varias cosas como el interés propio, la autorrevisión, la abogacía, la familiaridad, la intimidación y el conflicto de interés. Porque cuando hablamos de independencia no nos referimos únicamente a la independencia real o en este caso la mental, la toma de decisiones, sino a la capacidad interna que va a tener en este caso un auditor para emitir un juicio imparcial, ¿no? Sino también a la independencia que aparenta. Va a ser de alguna manera una percepción que tienen los usuarios externos o en este caso las compañeros o las empresas, precisamente quien soliciten la atención sobre la objetividad de la persona que audita, por ejemplo. Entonces, es muy importante. El código de ética profesional, pues va a reconocer que existen sin número de amenazas, ¿no? Para tener independencia, aun cuando no exista alguna intención explícita de actuar de manera incorrecta. Pero es importante porque estas amenazas pues forman parte de una realidad profesional y deben de ser identificadas y gestionadas de manera adecuada. Por decir, una de las amenazas que se mencionan en esta diapositiva es la amenaza del interés propio. Y esta se presenta, por decir, cuando un auditor tiene un beneficio financiero, personal, profesional vinculado pues, a alguna empresa o a algún sector público. No sé, cuando alguna firma de alguna auditoría depende económicamente no solo de un cliente o de quien esté representado, sino de el proceso, el monto de ingresos, ¿no? Entonces el auditor puede tener mucha presión, incluso de manera inconsciente puede ir suavizando las observaciones que vaya encontrando de manera relevante y pues muchas veces guardan ese tipo de observaciones con tal de conservar a lo mejor el proceso, un contrato o una compra. Entonces son amenazas que sin duda van a requerir una independencia, ¿no? Para poder tomar decisiones adecuadas. Dentro de lo que tenemos como salvaguarda, pues es importante mencionar que finalmente tenemos el código de ética, pues no se limita solo a señalar los riesgos, sino que también propone ciertos mecanismos que nos pueden ayudar a conducirnos con mayor certeza de lo que estamos haciendo. En este caso, como políticas de independencia, rotación de personal, revisión independiente, control de calidad. Las salvaguardas propiamente van a ser políticas o procedimientos y acciones diseñados para reducir las amenazas hasta un nivel, digamos, aceptable o permisible, ¿no? Donde también lo que hemos mencionado, un contador mantenga la objetividad y la independencia en la toma de decisiones.
Uno de los salvaguardas puede ser la rotación del personal en el tema de auditoría, especialmente cuando están a cargo, porque esto precisamente lo que mencionábamos ayuda esa rotación de personal a evitar o a prevenir que tengan demasiada familiaridad con las áreas auditadas o con los clientes y de esta manera va a hacer una revisión más crítica de trabajo. Ya no existe como ese contacto tan directo previo y se convierte en una de las salvaguardas importantes para este caso los auditores o los contadores. Eh, Hay varios tipos de salvaguardas, esa es alguna de las que puedo comentar. Y dentro de los contenidos también algún tema como pueden ser la revisión independiente del trabajo, ¿no? Que puede ser que otras áreas lleguen a revisarnos, que participen directamente en el encargo y ellos nos van observando que tenemos algunos riesgos, algunas omisiones y que a lo mejor nosotros como equipo original o algún equipo en particular estuvo pasando por alto, ya nos permiten volver a retomar el camino, centralizarlos en algunos procesos que pudiéramos tener identificados. De manera general, estas son pues algunos de los temas que quería abordar el día de hoy con ustedes, identificar algo tan importante como es la ética profesional en el área contable, en el área de la auditoría. Eh, la verdad es que como conclusión, pues la ética no es negociable, es la base de la confianza pública. Para poder concluir con ustedes, pues creo que es importante recordar que la sociedad deposita en los contadores públicos muchas responsabilidades que van a recaer socialmente y legalmente ante nuestro país, ante los sistemas que se estén revisando. Por eso es importante que podamos de alguna manera cumplir, ¿no? Con estas normas, de verdad tener ese compromiso y pues que podamos tener esa confianza pública. La invitación propiamente a ustedes que me están acompañando, pues es invitar a que vean al código de ética como una obligación eh, realmente más desde el fondo del deber ser del profesional, ¿no? Y que podamos fortalecer estas funciones a nivel de contaduría pública para proteger pues esta reputación profesional y fortalecernos. Les agradezco la atención. No sé si tuviéramos preguntas. Este, haríamos una pregunta nada más, por favor, por cuestiones de tiempo. Si alguien tiene preguntas, por favor. ¿Alguien tiene preguntas que pueda abrir su chat, su audio, por favor? Sí, adelante la pregunta de... Sí, adelante. Adelante con la pregunta. La pregunta sería, ¿por qué la ética profesional y la independencia son consideradas elementos esenciales en el ejercicio público, especialmente en este caso en la auditoría? Gracias por la pregunta. Bueno, pues la ética profesional y la independencia pues van a ser elementos, como lo hemos mencionado a lo largo de la sesión, eh, esenciales, ¿no? En el ejercicio del contador público. ¿Y por qué? Porque constituyen la base de la confianza pública, la credibilidad de la información financiera y le dan legitimidad al trabajo que se hace a nivel de auditorías. Por ello es que las auditorías no solo van a cumplir funciones técnicas, sino también funciones sociales y que van a influir, como lo hemos mencionado, a nivel de varios rubros en todos los usuarios que están teniendo esta información. De alguna manera, la ética profesional va a orientar a los contadores a obligarlos con integridad, objetividad, competencia profesional, confidencialidad y obviamente con este comportamiento que exigimos a nivel ético, ¿no? Nos va a garantizar que a los auditores no estén influenciados por intereses personales. Y finalmente, como ejemplo, podría mencionar
que si un auditor depende económicamente de un solo cliente, pues va a representar siempre la mayor parte de los ingresos de esa firma o de esa empresa. Entonces va a haber una amenaza al interés propio, ¿no? Bajo esta situación, pues el auditor podría sentirse presionado y estar suavizando, como habíamos mencionado, todos los actos relevantes de lo que esté revisando, de algún contrato, de alguna compra. Precisamente sin ética e independencia, pues una auditoría va a perder su valor y por tanto su mecanismo de transparencia y confianza pública, convirtiéndose en un simple trámite sin impacto real. Es por ello que pues es tan importante la ética profesional y la independencia dentro del espacio del ejercicio del contador público y especialmente, como usted mencionó, en la auditoría. Esta sería mi respuesta. Les quiero Buenos días. agradecer. Yo también quisiera, bueno, no sé si sería una pregunta en sí, pero creo que lo más importante dentro de la ética profesional ya en un ámbito organizacional debería de ser la buena difusión de lo que implica el código de ética y así como las consecuencias de no llevar la buena praxis del mismo en la organización, así como lo mencionas ante los auditores o las personas que llevan a cabo las auditorías en ese caso en el que se está mencionando, o los contadores al presentar sus balances o sus trabajos, saber cómo es, cuál es el buen funcionamiento, digamos, o la buena práctica de su ética profesional. Pienso más que es como hacer una buena difusión del código de ética dentro de la organización. Muchas veces creo que todos conocemos o sabemos, ¿sabes qué? No es bueno robar, no es bueno maquillar un balance, no es bueno, lo sabemos, pero a veces ya por la práctica, ya por el cómo se manejan las organizaciones, ya siempre pues se hace vicio. Entonces, pues sería bueno manejar una buena difusión y un buen recordatorio para todas las personas que trabajamos, ¿no? Es correcto, así